Vamos a ver un tema que se llama creación de vistas. Este es un tema muy importante para el desarrollo de aplicaciones basadas en utilizando motores de base de datos y tiene muchas utilidades en términos de protección de los datos, la información que un usuario debería de ver desde su rol. Y de alguna manera hay diferentes tipos de vistas. Nosotros ahorita vamos a ver las vistas comunes, no vamos a ver las vistas materializadas. Eso sería en otro curso. Pero veamos qué importancia tiene esto. Objetivos: cómo crear vistas simples y complejas, cómo recuperar los datos desde las vistas, cómo consultar la información de las vistas desde el diccionario de datos. Este curso pretende de que no solo tenga el concepto de desarrollar, de crear, de definir una vista, sino la forma de cómo gestionarla. Veamos algunos aspectos importantes de la agenda. Vamos a ver la descripción general de las vistas, crear, modificar y recuperarlas, consultar esa información a partir de ello del diccionario de datos y las operaciones en la vista del lenguaje de manipulación de datos en las vistas, cómo se puede dar y cómo eliminar una vista. Los objetos de base de datos comunes son las tablas, que son las unidades básicas. Las vistas, lógicamente, representan un subconjunto de los datos de unas o más tablas. Las secuencias, que generan valores numéricos, índices que mejoran el performance y sinónimos que dan nombres alternativos a objetos. Estos tres objetos los hemos visto en una clase anterior. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a vistas. ¿Qué es una vista? Podríamos quizás hacernos una pregunta. La vista es un subconjunto, ¿verdad?, de una información que nosotros podemos tener en tablas bases. Las tablas bases son las que nosotros construimos en los esquemas de bases de datos. Entonces, una vista puede ser un subconjunto de atributos de una tabla, de una o más tablas, ¿verdad?, donde nosotros a partir de ahí podemos visualizar esa información. Entonces, la vista es una arista de todo el objeto, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, las vistas nos ayudan mucho porque a través de vistas las personas, de acuerdo a su rol, de acuerdo a su función, ellos pueden ver la información como tal, ¿verdad? Y eso nos ayuda a proteger ciertos datos que según su función y su rol no deberían de ver. Entonces, algunas ventajas en términos de el uso de vistas. Primero, restringe el acceso a los datos. Eso es un elemento clave, ¿verdad? Las vistas me permiten restringir acceso a los datos. También me sirven para proporcionar independencia de datos. Otro aspecto es para presentar diferentes vistas de los mismos datos y para hacer también consultas complejas que sean fáciles. Construimos el subquery. Ese subquery queda en el diccionario de la base de datos y a partir de eso nosotros ya tenemos un modelo, ¿verdad?, que no tenemos que estarlo creando nuevamente, sino que en la vista se va a ejecutar. Entonces, podemos tener vistas simples y también complejas. Por ejemplo, se debe de entender por una vista simple cuando el número de tablas es 1, cuando no contiene funciones, cuando no contiene grupos de datos, funciones de agregación, cuando sí se pueden hacer operaciones DML a través de esa vista. Obviamente debe de cumplir ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Vistas complejas van a ser de una o más tablas. Puede contener funciones, ¿verdad? Funciones string, funciones numéricas, ¿verdad? Expresiones como tal. Y puede contener grupos de datos, ¿verdad? Funciones de grupos, average, sum, ¿verdad? Count, entre otras, digamos, podemos aplicarla. Y en las vistas complejas no siempre se van a hacer operaciones DML. Entonces, cuando nosotros creamos una vista, lo que nosotros estamos haciendo es realmente desarrollando un subquery y en ese subquery realmente tenemos la construcción de esa vista. Sintácticamente tenemos create o replace, force, no force view, el nombre de la vista, ¿verdad? Alias en el caso,
as subquery, que es el subquery, la consulta que nosotros vamos digamos, a colocar, with check option constraint. Si vamos a hacer un chequeo, es decir, una validación, vamos a poner esta sentencia que es opcional, y with read only constraint es si la consulta va a ser en modo de solo consulta, es decir, que solo de lectura. Veamos un ejemplo de cómo crearíamos una vista. Vamos a crear una vista que se llama MView80 y vamos a create view MView, ¿verdad? 80 as select employee ID, last name, salary from employees, where department ID 80. Vamos a crear una vista donde vamos a mostrar el código del empleado, el apellido, el salario de la tabla empleados y únicamente aquellos que pertenezcan al departamento 80. Nosotros, al igual que una tabla, si hacemos un describe a esa vista, nosotros vamos a ver la estructura de la cual ha sido construida, que es a partir de las tablas base. Va a adquirir en el diccionario de datos esas estructuras de los campos, ¿verdad? De los atributos con la cual nosotros hemos definido esa vista. Ahora veamos, podemos crear también una vista y asignarle, en este caso, alias a los nombres de los atributos en nuestra subconsulta. Entonces podemos create view salvo 850 a select employee ID, el alias ID number, last name, name, salary por 12 and salary from employees where department ID igual 50. En este caso, los nombres de las columnas de la vista van a ser los alias proporcionados. Entonces, si hacemos un select asterisco from de esa vista, a nosotros nos va a aparecer, ¿verdad?, en los atributos los nombres de los alias que nosotros hemos asignado. Entonces, para proteger muchas veces los nombres, y es como que le diésemos sinónimos, en realidad son alias, esto nos permite de alguna manera que la persona no tenga conocimiento verdaderamente de la metadata de las tablas base donde se obtiene la información. ¿Cómo podemos modificar una vista? Con la palabra create o replace view, ¿verdad? La palabra replace, al añadirla, permite reemplazar esa vista. Entonces, esto es una diferencia. Por ejemplo, en SQL Server, usted va a crear una vista, pero si quiere volverla a recrear, tiene que dropear esa vista y luego volverla a crear. En el caso en Oracle, ¿verdad?, usted puede utilizar la palabra create o replace. Si la vista ya está creada, va a reemplazarla, y si es por primera vez, él la va a crear. Entonces, create o replace view, ID, number, name, sal, department ID, as, y seleccionamos employee ID, first name, last name, utilizando una función de concatenación, salary, department ID, from employees, where department ID 80. En este caso hemos creado o reemplazado esa vista con esa estructura de subquery. Entonces, nosotros igual podemos utilizar funciones de grupo. En este caso vamos a mostrar el department name, el mean salary, el max salary, el average salary, donde employees vamos a hacer un join con departments y vamos a utilizar los join de department ID de ambas tablas, agrupadas por department name. De esta manera nosotros ya crearíamos una vista compleja, ¿verdad? Es decir, ya utilizando funciones de agregación, utilizando joins entre una o más tablas. ¿Cómo podemos obtener información de la vista? Haciendo describe user views. Ustedes pueden ver que es muy intuitivo la metadata o las vistas de
que dan información de las estructuras o objetos de un esquema de base de datos. User View, User Constraint, User Tables, ¿verdad? De alguna manera, en su mayoría van a tener esa estructura. Entonces, Select View Name from User Views. Vamos a ver todas las vistas que hemos creado en ese esquema. Queremos ver el texto. Select Text from User View from where View Name and Details View. Vamos a ver cuál es el texto por el cual se ha construido esa vista. Reglas importantes para realizar operaciones de ML en una vista. Generalmente usted puede realizar operaciones de ML en vistas simples, es decir, en vistas que yo solo veo de alguna manera atributos, y esos atributos no tienen funciones de agregación, no tenemos agrupamiento de datos, ¿verdad? No tenemos de alguna manera expresiones, sino que son meramente de los atributos. Entonces, ojo, cuando queremos hacer una eliminación de fila, no lo vamos a poder hacer si contienen funciones de grupo, si tenemos la cláusula group by, la clave distinct o raw num. Eso es importante. De igual manera, no podemos hacer un update, no podemos modificar si tenemos funciones de grupo, cláusula group by, palabra reservada distinct, raw noun o columnas definidas por expresiones. En estos casos, las operaciones DML no se van a poder dar en una vista. De igual manera, no se pueden agregar datos a una vista si tenemos funciones de grupo, group by, distinct, raw noun, si tenemos columnas definidas por expresiones, si hay columnas not null sin valor por defecto en las tablas de base que no estén seleccionadas en la vista. De esa manera no vamos a poder agregar datos. Entonces, estas son reglas que deben de tomar en cuenta si quieren que a partir de las vistas se hagan ciertas actualizaciones, modificaciones, alteraciones a los datos. Hay una cláusula, ¿verdad?, que no muchos la utilizan, pero a veces es por desconocimiento, es la opción with check option. Entonces, cuando queremos asegurarnos de que operaciones DML se realizaron en la instancia de la vista, en el dominio de la vista, nosotros vamos a utilizar la opción with check option constraint. Entonces, veamos este ejemplo. Create or replace view mvu20 as select asterisco from employees where department ID 20. Estamos filtrando que únicamente me muestre los empleados del departamento 20. Y le digo with check option constraint mvu-ck. Ese va a ser el constraint por el cual vamos a validar que el department ID sea 20. Entonces, cualquier intento a través de esta vista de insertar una fila con un department ID diferente de 20 o para actualizar a un número de departamento para cualquier fila diferente de 20, eso lo que va a provocar en la vista es validar este check option constraint donde únicamente permita insertar, actualizar datos que tengan el Department ID 20. De alguna manera, caso contrario, no lo va a permitir. Y por lo tanto, va a validar que si usted quiere actualizar con otro código, pues no lo va a permitir. ¿Cómo usted puede ver esto? Bueno, por ejemplo, tenemos restaurantes, ¿verdad? Donde de comida rápida. Y de alguna manera queremos que cada restaurante únicamente haga sus operaciones de ML de acuerdo al código de sucursal que él tiene. Entonces nosotros podemos tener vistas que de alguna manera sean propias para cada sucursal. Entonces, aunque de alguna manera pudiese consultar información de otra sucursal, no podría actualizar ningún dato que no sea su código de sucursal. Entonces, esta es una buena práctica para poder implementarlo.
¿Cómo, digamos, se van a denegar operaciones de ML? Usted probablemente quiere que sí se visualice la información, pero que únicamente sea para consulta, no para modificar. Cuando tengamos esa, digamos, requerimiento, esa necesidad, nosotros nos vamos a, digamos, vamos a garantizarnos que se denieguen operaciones de ML, operaciones de inserción, actualización, de modificación de datos, cuando le ponemos la opción with read only. Cuando a la vista le ponemos esta definición, cualquier intento de realizar una operación DML en cualquier fila, la vista va a dar error, ¿verdad? Como tal, en el servidor Oracle, porque él tiene una definición de with read only. Entonces veamos este ejemplo. Creamos esta vista donde vamos a seleccionar el Employee ID, Last Name, Job ID, with read only del departamento, ¿verdad? Con código 10. Por ejemplo, muchas veces en nuestras empresas tenemos auditorías internas, auditorías externas, control interno. Y de alguna manera lo que podemos hacer para garantizarnos que los auditores no nos modifiquen la información, pues desarrollarle vistas para que en su efecto ellos únicamente puedan tener la información en modo de lectura. ¿Cómo eliminar una vista? Drop View, el nombre de la vista. Entonces usted le da Drop View Envu 80 y esto automáticamente le va a eliminar la metadata del diccionario, la estructura del subquery que hizo, y esa vista ya no va a estar contenida en su diccionario de base de datos. En resumen, ¿qué hemos visto? Cómo crear, cómo utilizar y eliminar vistas, cómo consultar del diccionario para obtener la información de vista. Esto es muy importante para la gestión de una base de datos, así como crear vistas en modo de lectura, cómo crear vistas que sean validadas a partir de sus filtros, de sus condiciones where, entre otros. Nos vemos en el siguiente video.